Bienvenido a nuestro espacio Opiniones, que esta mañana de lunes vamos a utilizar para retomar el tema de las reformas electorales, particularmente lo que pasa en el padrón electoral, el impacto en este padrón de los datos entregados por el censo y otras declaraciones que se dieron la semana pasada por parte del presidente del Tribunal Supremo Electoral respecto a las situaciones que la Organización de Estados Americanos ha recomendado modificar dentro del padrón. Está con nosotros Walter Durán, diputado del FMLN y presidente de la Comisión de Reformas Constitucionales de la Asamblea Legislativa. Walter, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, Rafael, muy buenos días, un saludo a toda la población que nos vea a esta hora de la mañana. ¿Qué es lo que pasa en este tema de las sugerencias que hizo la Organización de Estados Americanos, este trato en el que el tribunal se comprometió a acatarlas, a respetarlas y hacerlas, y el mismo presidente del tribunal ha dicho que ustedes son terroristas electorales porque están diciendo que él ha roto el trato, cosa que no es cierta? Bueno, primero hay que decir que estas declaraciones cínicas y groseras de parte de Walter Araujo, supuesto miembro del Tribunal Supremo, más bien del supuesto Tribunal Electoral, porque esto de que sea un tribunal ya nosotros lo cuestionamos bastante, pues un tribunal debe de administrar justicia y no es así. Y bueno, si él quiere que le presentemos pruebas a la población, pues aquí tengo yo el convenio, el acuerdo de cooperación técnica entre el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Este fue suscrito en fecha, es un convenio o un acuerdo complementario con el que se firmó el año pasado, que fue suscrito en fecha 4 de marzo del 2008, y está claramente estampada la firma del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo, y del secretario general de OEA, el señor Insulza, José Miguel Insulza. Es decir, no es cualquier papelucho que sea firmado, ¿verdad? Es un acuerdo, un convenio, un instrumento jurídico internacional que surte efecto entre un organismo continental y el Estado de El Salvador, representado en este caso por el Tribunal Supremo Electoral. Pues fíjense, hay aquí un artículo que claramente establece primero el objeto, el artículo 1 que establece el objeto del convenio, dice en el apartado 1.3, el proyecto comprenderá las siguientes actividades: vigilancia al registro electoral, asesoría en la elaboración de una metodología y un manual operativo para la ejecución de procesos técnicos de acceso y vigilancia al registro electoral por parte de todos los órganos que según la normativa legal de El Salvador tienen derecho al acceso y vigilancia al padrón. Es decir, aquí dice que van a dar asesoría los organismos nacionales, la Junta de Vigilancia Electoral, el mismo tribunal. Walter Araujo ha dicho, no, la asesoría, según mi manual operativo que yo he aprobado, con 3 votos de los magistrados de derecha ahí en el tribunal, la va a dar la OEA. Él aduce que debe de dar OEA simplemente la auditoría y no ejecutar el plan. Pero el artículo 2, y particularmente el 2.1, que dice obligaciones de la Secretaría General de OEA, lo leo textualmente, dice: la SG-OEA, la Secretaría Electoral de OEA, por medio de su Secretaría de Asuntos Políticos, presentará al TSE el documento de proyecto y el plan operativo para implementar el proyecto de depuración. Ahora, él ha dicho que recibieron ese documento. Termino lo que dice para referirme a ese punto precisamente. Dice, el documento de proyecto y el plan operativo del proyecto deberán ser aprobados por el TSE. Y efectivamente lo presentó OEA. Y la obligación que establece el convenio es que lo va a aprobar el TSE. Ahí es donde el señor Araujo dice que el hecho de aprobarlo le da también derecho a someterlo a aprobación, es decir, que puede cambiarlo, modificarlo o hacerle observaciones que si no son de su agrado, pues tendría que rechazar. En manera alguna. Fíjense que para un dato aquí entre nosotros, cuando se iba a firmar este convenio y estaban estableciéndose estas cláusulas, ya a Walter Araujo no le había gustado esto. Entonces él se negó, se estaba resistiendo a firmarlo y mandó a hacer, allí en Washington, quería hacer cambios al documento, hasta que llegó el secretario general y llegaron los altos funcionarios de OEA a decirle, bueno, o se firma como está, o mejor no participamos, pues, porque para qué iba a venir aquí OEA a hacer un papel de refrendador de algo de lo que no podía dar fe, porque lo que estaba planteando en aquel momento ya este señor Araujo era de que OEA se limitara simplemente desde fuera a asesorar
y que ellos iban a elaborar el manual de operación, que el tribunal iba a ejecutar su propia depuración de las conclusiones que había arrojado OEA. Pero ¿qué garantía tenía OEA, iba a poder tener OEA, veámoslo claramente, de que ellos dan recomendaciones? Dicen primero, miren, aquí hay anomalías, hay más de 100.000 defunciones que no han sido depuradas, hay 250.000 de votantes, 27% equivalente a más de 1.000.000 de votantes que, por ejemplo, no tienen código de zona, no tienen una dirección asignada, y que eso te puede servir para hacer un montón de cosas, el acarreo de votantes, etcétera. Entre otros señalamientos que hizo OEA. Y bueno, y señalando ellos tienen que verificar que eso se cumpla, que se cumpla esa depuración. Pero ¿cómo pueden dar fe si el tribunal les dice, mire, por favor, yo lo voy a hacer, y ahí después dan fe de lo que yo hice? Ahora, el presidente del tribunal por eso menciona que sería una entrega de la soberanía nacional el hecho de que OEA no solo prepare el documento, sino prácticamente se convierta en el manejador de las elecciones. Así lo interpreta él. El Estado de El Salvador es parte del tratado suscrito, el tratado constitutivo de OEA. Si eso fuera así, si la falacia que aduce Walter Araujo fuera real, El Salvador tendría un problema de soberanía por ser parte de OEA. El Salvador hubiera tenido un problema de soberanía por firmar este convenio. Por Dios, don Walter Araujo, ¿cómo se atreve a decir semejante mentira si usted ha firmado este convenio? Es decir, no es un problema de soberanía. El problema de soberanía, o el problema jurídico que hoy se puede presentar, es que unilateralmente una de las partes violenta el acuerdo. Porque aquí está establecida claramente la obligación que yo he leído, y lo voy a complementar. En el artículo 3, que establece las obligaciones del Tribunal Supremo Electoral, dice el 3.2, el TSE cooperará con las SG OEA, su personal, consultores y contratistas en la implementación del proyecto. A su vez, el tribunal se compromete durante la elaboración del proyecto y su implementación a facilitar la información que sea necesaria en los contactos con los funcionarios. Es decir, el tribunal iba a poner a disposición de OEA toda la información para que OEA realice el proceso de depuración, si para eso fue contratada. Se han invertido $500.000 y el Estado de El Salvador lo aceptó el presidente Saca, por Dios, y él es el que destinó la partida del presupuesto general de la Nación para financiar esa auditoría. ¿Y quién protestó porque entonces fuera un problema de soberanía que OEA anduviera revisando y auditando los registros del RNPN, los registros del Tribunal Supremo Electoral? Es decir, no es cierto.